Muy bien, vamos a ver esta clase número 19 que son sistemas de ficheros. Y de hecho lo llamé así porque vamos a utilizar una biblioteca que nos permite cargar los archivos de forma externa, por así decirlo, a nuestro SP32 sin siquiera cargar todo el programa, ¿no? O en el mismo programa de Arduino todo el HTML o cualquier documento que nosotros estemos trabajando. Es muy sencillo trabajar con esta parte. Y la verdad es que, perdón, y la verdad es que, pues al final de cuentas, nos resuelve un poquito la vida o en sí la forma en la cual cargamos nosotros el programa. Muy bien, vamos a ver antes que nada la explicación que les di ya hace varias semanas, de hecho cuando inició el semestre, que es acerca de cómo íbamos a trabajar. Y en sí iba a ser la visión general del curso, ¿no? Íbamos a tener un cliente, íbamos a tener un servidor, íbamos a tener una base de datos. Recuerden que el cliente realiza una petición al servidor y el servidor envía una respuesta, ¿no? Teníamos un agente externo, por así llamarlo, que era la base de datos, que el servidor se encargaba de interactuar con él, es decir, obtenía, eliminaba, insertaba o buscaba cierto valor al final de cuentas dentro de nuestra base de datos. Lo regresaba y ya se lo desplegaba al cliente. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, lo único que hemos visto hasta el momento es trabajar con el cliente. Es decir, con un navegador que puede ser Firefox o puede ser Chrome o que puede ser Opera o que puede ser cualquiera que ustedes manejen. Y de igual forma hemos trabajado con el servidor, pero en este caso hemos trabajado nada más con el SP32. Dentro de unas 2 o 3 clases, tal vez menos, 5, ya empezaremos a trabajar con la parte de con la parte de perdón, se me fue la onda, con la parte de PHP, que ya vamos a instalar nosotros un servidor del tipo local y vamos a poder realizar inserción de datos desde nuestro SP32, pero entonces ahora el SP32 funcionaría como un cliente para mandar o para insertar esos datos o para mandar cualquier query que nosotros le queramos hacer a nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a hacer en esta sesión es que pues mi SP32 está montado en esta dirección IP. Si yo le doy enter, me va a desplegar una página que aquí dice diseño de sistemas con microprocesadores. Bueno, y esto pues vamos a ver el por qué en sí dentro de nuestro programa. Pero si yo le mando otro valor, por ejemplo diagonal, que al final de cuentas estos son los valores que yo le estoy enviando al servidor. Recuerden que nosotros teníamos el método get o el método post, que aún no los he definido de forma clara o de forma o de alguna manera formal, sino que nada más les he dicho, bueno, esta cabecera viene aquí, que es el HTTP, y pues al final de cuentas nosotros tenemos que buscar el valor, ¿no? Eso lo veíamos en donde, cuando eran los botones, nosotros teníamos la cabecera get y que teníamos cierto valor para cierto botón, buscamos dentro de toda la cabecera el valor de LED, el valor de LED 1, el valor de LED 2, y al final de cuentas, ¿qué era lo que hacíamos? Pues encenderlo apagando. ¿Sí? El problema de aquí es que en sí tenemos los archivos juntos en cuestión del HTML con respecto al Arduino. Entonces, lo que tratamos de hacer ahora con esto, que va a ser el sistema de ficheros, es separar el HTML con respecto al Arduino. Y que de hecho ya el Arduino se ve mucho, pero mucho más sencillo. O más limpio en sí. Ok, entonces pues era al final de cuentas como trabajábamos, ¿no? El cliente mandaba una petición, la petición era recibida por el servidor y el servidor le respondía, ¿no? Recuerden que utilizábamos una librería que era web server, que a lo mejor, déjenme decirles, muchos no la pudieron encontrar, pero de igual forma aquí dentro de los apartados hay un tutorial, me parece que es video tutorial, creo que sí, no recuerdo, de cómo instalar el web server en el caso de que no lo puedan hacer. Y también hay otro tutorial, bueno, hay dos opciones de hecho que pueden utilizar para utilizar el web server, y en dado caso de que no lo puedan utilizar, pues hay otra opción que utilicen otra librería, que la vamos a ver la siguiente clase. En esta clase no vamos a ver esta parte, ¿ok?
Entonces voy a trabajar con web server. Y, por ejemplo, en web server lo que hacíamos era tener una instrucción de este tipo, que era un server on, teníamos la dirección, ahí le puse un punto, déjenme quitarlo, ok. Aquí mandábamos el tipo de archivo que quería ser enviado, entonces, por ejemplo, era el text HTML, lo voy a poner, bueno, aquí HTML, casi cabe, ajá. Y después de eso teníamos el archivo que le teníamos que enviar. Que recuerden que este HTML venía dentro de una función que al final de cuentas lo que nosotros teníamos ya culminando la función era un server.send. El estado que le queríamos mandar que era un 200. Y me parece que nada más, ¿no? No recuerdo bien la instrucción, pero pues al final de cuentas era lo que nosotros le íbamos a enviar. ¿Esto con qué objetivo? Sí, de hecho aquí va el HTML, ¿no? El, sí, va el HTML. ¿Esto con qué objetivo? Pues al final de cuentas era la información que nosotros le íbamos a enviar a nuestro cliente. Entonces, ¿esto cómo funcionaba? Más bien, ¿cómo funciona? Yo tenía esta petición a que le hacía el cliente, que funcionaba como nuestro navegador, al servidor, y el servidor buscaba en sí la dirección, que en este caso era una diagonal, y decía, ok, esa diagonal, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo ejecutaba una función, la función tenía cierto código HTML y le enviábamos ese valor. Al final de cuentas, este server send, ¿qué era lo que hacía? Retornar el valor. Entonces, el cliente, al final de cuentas, hacía una petición y el servidor que hacía le mandaba una respuesta. Entonces, esta instrucción que nosotros aquí, que es de server.send, es la respuesta que le estamos enviando al cliente. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a nuestro navegador, que no sea este de aquí, sino que sea otra dirección, y aquí voy a oprimir control, perdón, F12, o le doy clic derecho, inspeccionar elemento, me va a aparecer esta barra de aquí. En algunos casos, o más bien no, en algunos navegadores aparece en la parte derecha. A mí me gusta Firefox porque aparece en la parte de abajo, entonces no me quita parte de mi visibilidad. Es cuestión de gustos, ¿no? Pero para mí está mejor Firefox en cuestión de esto. Entonces, por ejemplo, yo aquí le doy en red. Y fíjense aquí cómo me manda el estatus. Entonces, si nosotros podemos alcanzar a ver de esta parte, vemos los encabezados que va a enviar. Es una URL pedida que va a ser lo que está solicitando el cliente. El método de solicitud era el get. La dirección remota, pues fíjense que aquí aparece el 80. Que si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos algo que se llamaba web. Ahí como que no lo puse bien, que era algo que se llamaba web server, ajá, y poníamos el server y el 80. Entonces, esto al final de cuentas es el puerto por el cual está escuchando. Chequen que aquí ya nos indica el puerto o el número del puerto por el cual nos está escuchando, que al final de cuentas va a ser el cual nosotros declaramos, 2.80. Obviamente tenemos diferentes números de puerto, pero en general para realizar la comunicación por HTTP, pues es a través del puerto 80. Y el código de estado que le vamos a enviar, ahí se me fue, va a ser el 200. El 200 es el que nosotros le vamos a tener. Cada código de estado tiene cierta funcionalidad y de hecho les voy a dejar no en la descripción del video, pero sí dentro de los materiales algunos enlaces que les van a servir. Entonces, por ejemplo, los códigos que nosotros tenemos aquí pueden ser respuestas satisfactorias, que es el caso del 200, ok. Y dice la solicitud ha tenido éxito. El significado de un éxito varía dependiendo del método HTTP. Y bueno, aquí les dice que el get es el resultado, que el recurso que se ha obtenido se transmite en el cuerpo del mensaje, ¿no? Al final de cuentas es el valor que nosotros le hemos enviado o la página que nosotros le hemos enviado. Eso hace referencia a que fue obtenido de forma correcta y que lo voy a mostrar también de forma correcta. Tenemos diferentes solicitudes, ¿no? Entonces, perdón, respuestas. Por ejemplo, aquí respuestas satisfactorias, respuestas informativas, redirecciones.
errores de cliente. Ajá, y aquí tenemos el famosísimo 404, que es el código, o más bien el código para no encontrado, que dice: el cliente no posee los permisos necesarios para cierto contenido porque el servidor está rechazando otorgar una respuesta apropiada. Sin embargo, aquí, por ejemplo, si yo le pongo el diagonal on, me va a decir no se encontró. Pero aquí en sí, ¿qué es lo que pasa? Me está enviando un código del estado que es el 200, que me dice que por algo, o más bien que sí fue enviado. ¿Esto a qué se debe? O más bien, ¿por qué nosotros no encontramos el código 404? Lo van a ver en la parte de programación, pero en sí se debe a que yo generé una página y lo que estoy haciendo es intercambiarla o enviar esta página en lugar de que me diga no se encontró. Y de hecho lo hemos visto en diferentes aplicaciones, ¿no? Al final de cuentas. Ok, pero en sí, aquí lo que me está mandando el código de estado es que sí mandó la página, pero yo en programación de Arduino lo que hice fue sustituirla por esta página. Si no la pondría, ¿qué es lo que pasaría? Me saldría aquí como el dinosaurito que dice: pues no encontramos el contenido que tú estás solicitando, o cosas así por el estilo. Vean aquí también que me cargan diferentes cosas y todas están en el 200. Entonces, por ejemplo, en el estado 200, por ejemplo, que todos utilizan el método get. Y aquí me está cargando el bootstrap.min.css. Me dice la causa, que es un style sheet. El tipo de documento que va a estar leyendo, que es un CSS. Y aquí aparece en caché. En caché lo único que significa es que pues ya lo tenía almacenado y nada más lo desplegó. ¿Sí? También me aparece el jQuery, que es un script. Es un tipo JS, JavaScript, y de igual forma aparece en caché, ¿no? También tenemos el poppermin.js, que al final de cuentas son todas las bibliotecas dentro de Bootstrap, son todo lo que nosotros hemos declarado. Esto lo declaramos dentro del head para los estilos, y esto lo declaramos antes de que finalizara nuestro documento o nuestro HTML. ¿Sí? Siempre va a ser así. Pero entonces en este caso pues lo está mandando a llamar y lo está obteniendo. En dado caso que nosotros no encontráramos o que algún archivo no lo generara de forma correcta, tendríamos que venir aquí y ver cuál es el error o qué estado nos está dando. Dependiendo de la aplicación que ustedes desarrollen, van a tener que usar los diferentes estados. Aquí en este caso, pues nada más voy a utilizar dos, que es el 200 y el 404. Y chequen que aquí hay un 500. Un error 500. Entonces, por ejemplo, hay otra página que ya simplifica un poquito más esta parte. No, perdón, aquí no. El 500. Ahorita les voy a seguir mostrando esta. Dice que el servidor va a encontrar una situación que no sabe cómo manejarla. Al final de cuentas no tenemos un fab.icon, que es el icono que debería de aparecer en esta parte de aquí. Si nosotros vemos en los demás, pues sí tienen cierto símbolo, ¿no? O cierto icono, pero en este caso del servidor no aparece. Pero pues eso ya es en sí problema del servidor, que pues ahorita no lo vamos a trabajar, ¿ok? Les mencionaba, esta página también tiene muy buenos recursos, entonces si ustedes tienen alguna duda, pueden venir aquí y preguntarle: oye, caracola mágica, esto que el otro, y les va a contestar. La verdad es que es un muy buen recurso para cualquier programador o para cualquiera que quiera aprender o entender algún concepto básico. Entonces, pues se las recomiendo. Está en inglés, eso puede ser una desventaja, pero ustedes ya saben cómo ponerle ahí en el Google Traductor, que se las traduce en cortinas o en corto, y al final de cuentas pues ya obtienen la información, ¿no? Tal vez no es exactamente la misma, pero se dan una idea. Ok, entonces por ejemplo aquí dicen que los códigos con 1XX, al final de cuentas, nos los voy a explicar aquí de alguna forma un poquito más corta, por así decirlo, pero al final de cuentas clara, ¿no? Y dice exactamente lo mismo, ¿no? Un error interno del servidor, y dice que algo pues no sabe cómo resolverlo, ¿no? Nuestro servidor, exactamente lo que nos decía ya. Ok, perfecto. Entonces, eso es en cuestión a los mensajes y cómo debería de cargarlo. Recuerden, el cliente, ¿qué es lo que hace? Pedir. Y el servidor, ¿qué es lo que hace? Pues dar o generar una respuesta, ¿no? Así de sencillo funciona. Obviamente, pues esto viene con diferentes estatus. Entonces, por ejemplo, los archivos que nosotros vamos a estar cargando y que vamos a ver de hecho más adelante va a ser algo que se llama asíncrono.
La forma en la cual nosotros trabajamos de forma asíncrona, bueno, este es el servidor en sí, que al final de cuentas es exactamente la misma imagen que les muestro arriba. Recuerden que este documento va a estar disponible dentro de Classroom y ustedes ahí lo pueden consultar. Entonces chequen, aquí el browser está invertido, es decir, está en a mi derecha y hace una petición. Lo que tiene el web server o el servidor web, que en este caso va a ser nuestro SP32, va a ser archivos y va a tener algún servidor HTTP, le va a regresar la respuesta, ¿no? O los archivos que está solicitando. En este caso siempre o casi siempre se va a basar en diagonales, diagonal nada más para la raíz, diagonal, etc, etc, etc. ¿Sí? Entonces, una librería que nos permite trabajar con esto y que es incluir los archivos, no necesariamente todo dentro de Arduino, se llama SP. Y ya se me olvidó el nombre, déjenme checarlo. Sí, ya me acordé, SPIFFS. No recordaba si era una S o eran dos S, o si era una F y eran dos S. Pero en sí lo que nos va a servir esta librería es para incluir los archivos y de una forma muy pero muy sencilla. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el código de Arduino que también ya va a estar disponible. Y lo que voy a hacer es generar uno nuevo. Entonces voy a generar uno nuevo y lo voy a copiar, y lo voy a pegar. Ustedes ya tienen acceso a él, ya se encuentra ahí disponible. Si quieren no hagan nada, nada más vean cómo es esta parte. Le voy a dar a archivo y le voy a poner donde dice, donde dice salvar. Lo voy a salvar en escritorio, de hecho aquí tengo mi clase número 19. No, esta no es. DSM clase 19. Lo voy a salvar como prueba. Nada más así. Ok. Ya lo guardé como prueba. Y en este caso el sistema de ficheros, en sí la librería, ¿qué nos va a pedir? Que nosotros pongamos los archivos de esta forma. Déjenme insertar la imagen que necesito. Entonces los voy a tener que poner de esta forma. ¿Y cómo es de esta forma? Muy bien, voy a tener una carpeta con el nombre del proyecto. ¿Esa carpeta dónde está? De hecho, aquí cuando creo prueba, voy a tener que decirle que me muestre la carpeta del programa. Me va a abrir esta carpeta y fíjense que ya tiene el nombre de prueba. En esta parte de aquí lo podemos ver, ¿no? Al final de cuentas. Ya tiene aquí que dice prueba y obviamente está almacenado dentro de mi escritorio. Muy bien. Ese va a ser el primer paso. Pero entonces, ¿cómo yo puedo utilizar esta parte? Pues necesito también poner, bueno, dentro del nombre del proyecto que se llama prueba, tengo que tener mi ino. Y dentro de mi ino, pues ya lo tengo ahí, ¿no? Que se llama prueba.ino. Al final de cuentas. Muy bien. Dentro de este, o más bien junto con este, debo de tener una carpeta que se llame data. ¿Y esto por qué es? Porque al final de cuentas, cuando nosotros carguemos los archivos que pueden ser HTML o que pueden ser CS o que pueden ser JavaScript o que pueden ser TXT, cualquier archivo que yo ponga dentro de data, es como si funcionara como mi servidor. Entonces, por ejemplo, lo dijimos en alguna sesión que nosotros teníamos el servidor al final de cuentas. Y el servidor no es más que una computadora. Entonces, cada vez que nosotros accedíamos a por ejemplo, diagonal on, ese diagonal on ahí tenía cierta carpeta o estaba montado dentro de una carpeta. Más adelante empezaremos a trabajar con lo que es PHP y dentro de PHP siempre tenemos que montarlo en la carpeta htdocs. No recuerdo si se llama así, creo que sí. Ahorita como que no me suena el nombre, pero vamos a suponer que estoy correcto, ¿no? Entonces htdocs siempre lo voy a tener que montar ahí. Déjenme mejor confirmar. Vamos a ver, me voy a ir aquí en este equipo. Disco local C. Sham. htdocs. Es htdocs. Siempre lo voy a tener que montar en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque este va a ser la única dirección en la cual yo le voy a poder dar acceso a mi servidor.
¿sí? Entonces, en este caso, la carpeta data sirve para que le den acceso a esa parte. htdocs, si por ejemplo yo aquí tengo, no sé, on, diagonal, diagonal 1.html. Recuerden que estas barras que nosotros tenemos aquí, al final de cuentas es un sistema de ficheros, ¿no? Son accesos a carpetas. Sí, al final de cuentas son accesos a carpetas. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que acceder a esta dirección, debería acceder a una carpeta, después a otra carpeta y después ya a este documento que me va a desplegar. Muchas veces o en muchas ocasiones a lo mejor nada más aparecen on o a lo mejor nada más aparece una diagonal, es decir, tengo mi dirección aquí, 192.168.1.64 y en sí este archivo que me va a generar pues va a ser un index.html o un index.php, que ya los veremos más adelante. Y ya no necesito, ¿cómo se llama? Escribir el index punto algo, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente el servidor sabe que o más bien ese archivo me lo va a dirigir. De hecho, casi siempre va a tomar el index para desplegarme cierta información. Entonces, cuando yo pongo una dirección y no ponga a qué archivo quiero acceder, por ejemplo, el index, por ejemplo, no sé, un on.html, y dentro de la misma carpeta se encuentra un index, siempre me va a desplegar el index.html. Pero eso ya lo analizaremos más adelante. Ahorita por el momento no lo tomen tanto en cuenta, ¿no? No lo tomen tanto en cuenta, pero sí tómenlo en cuenta. Ok, htdocs, sí se llamaba así la carpeta. htdocs, sí, como que no me sonaba, pero sí es así. Ok, entonces este data que nosotros tenemos aquí nos va a funcionar en sí como si habláramos de a lo que quiera acceder. Entonces la librería en sí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargar estos archivos hacia nuestro SP32. Es decir, es el servidor y le tienen que cargar ciertos archivos. Entonces esos archivos van a estar almacenados en la carpeta data. Así como también dentro de PHP que yo los puedo, o más bien que yo los puedo no, que yo los tengo que cargar dentro de la carpeta htdocs. De la misma forma los tengo que cargar para, ya se me fue, para data. Siempre vamos a crear esa carpeta. Entonces, por ejemplo, voy a regresar a mi proyecto, que de hecho ya me fui muy de lejos, el cual no recuerdo dónde estaba. Ok, creé la carpeta data y dentro de la carpeta data yo aquí voy a poner o voy a asignar, más bien no asignar, voy a poner o a colocar o a copiar o a pegar, copiar y pegar aquí los archivos que yo quiero cargar. Y pues bueno, eso sería como tal, cómo nosotros lo tenemos que cargar, cómo nosotros tenemos que poner nuestros archivos para que funcione con el SP y FFS, que en sí pues no es más que un sistema de ficheros y que nos va a permitir. ¿Cuál es la ventaja con respecto, uno con respecto al otro? Ya les puse aquí otra clase que no es. Uno con respecto al otro. ¿Y a quién me refiero con respecto al otro? Es que en anteriores programas, lo que nosotros hacíamos, déjenme ver si aquí tengo un programa. Entonces, por ejemplo, en este programa, ¿qué era lo que hacíamos? Nosotros creábamos una variable, perdón, una función root. Y lo que hacíamos aquí era escribir, que de hecho lo hacíamos dentro del Sublime Text. Y aquí ya nada más lo mandábamos a llamar. Ya ejecutábamos, enviamos el archivo. Y aquí dentro del on, pues ya ejecutaba la función, ¿no? Pero en sí teníamos que hacer doble proceso. ¿Por qué? Porque primero lo teníamos que ver que funcionara dentro de Sublime Text. Y después de que ya funcionaba dentro de Sublime Text, teníamos que venir aquí y hacer las modificaciones para que pues nos jalara nuestro programa o que no generara ningún error. Por ejemplo, en el caso anterior, en cuestión del fondo potenciómetro, ahí apareció un error porque estaban separados, ¿no? Pero en sí, pues teníamos que hacer doble trabajo. Primero hacerlo allá y después pasarlo aquí. ¿Cuál es la mejora ahora con respecto a este? Pues que ya no lo tenemos que hacer dos veces, sino nada más con hacerlo una vez y mandarlo a llamar aquí, index.html. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ya, con eso es más que suficiente. Recuerden que en el video anterior nosotros cargamos el SP32 Sketch Data Upload. Entonces, pues al final de cuentas,
si nosotros modificáramos algo dentro del HTML, ya no tenemos o ya no es necesario cargar otra vez el archivo al SP32. Ojo, el archivo, perdónenme aquí, cancelar, ok, cancelar, cerrar. Ah, no lo cierra. Ok, entonces en este caso, ahí como que tuvo un bug. En este caso, pues ya no necesito cargarlo de nueva cuenta, es decir, con que solamente lo cargue una vez y ya esté seguro que funciona mi código en Arduino, ya no necesito cargarlo una segunda vez. Si tengo que realizar modificaciones en cuestión de mi HTML o en cuestión de cualquier otro documento, sea JavaScript o sea cualquiera, pues yo lo puedo hacer, cambiarlo y ahora sí, aquí ya no tengo que hacer nada. Lo actualizo, sí tengo que actualizar esos archivos porque tienen que ser modificados dentro de la memoria de mi SP32, pero esta actualización es relativamente rápida, de hecho nos tardan unos 5 segundos o unos 5 o 10 segundos dependiendo de la velocidad de su computadora, ¿no? Pero en cuestión, por ejemplo, de cargar todo el Arduino, la primer carga siempre se va a tardar un montón. Y después de ahí, pues se tarda menos, pero en sí la carga sí es un poquito más tardada con respecto a si nosotros cargamos los archivos, ¿no? Bueno, esto nada más es la breve introducción que voy a hacer con respecto al sistema de ficheros. Pero, pues ustedes ya pueden ver el siguiente video que ya habla del programa en sí. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Chao.